Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de conversar con nuestro entrevistado en piso, Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muy buenos días, gracias por el espacio. Eduardo, en primer término te queríamos consultar el movimiento bursátil para este año 2023. ¿Cómo fue el arranque en la Bolsa de Valores y cuáles son las perspectivas para el cierre del año? Bueno, realmente tuvimos un inicio bastante prometedor. Tuvimos un enero y febrero con mucho movimiento, con una participación activa no solamente de empresas privadas, sino también de entidades públicas. Tuvimos emisiones de la Agencia Financiera de Desarrollo. Nuevamente Hacienda está emitiendo dentro de lo que es el mercado bursátil. Entonces, en comparación con el 2022, estamos bastante por encima, estamos un poco más de 750, 760 millones de dólares. Hablo en dólares a efectos de que sea más sencilla, que los números sean más pequeños, digamos, o más entendibles, pero obviamente en el mercado de capitales se maneja tanto guaraníes como dólares. Pero si proyectamos lo que vinimos haciendo en estos primeros 2 meses y tenemos un movimiento similar en los 10 meses que restan, realmente vamos a tener un año muy, muy bueno y récord nuevamente. Eduardo, la perspectiva es tener un movimiento similar o puede ser inclusive superior al del año 2021, que fue el récord absoluto. Sí, en el año 2021 nosotros tuvimos poco más de 3.400 millones, 3.440 millones para ser exactos. Fue récord. En los últimos años la bolsa tuvo una tendencia creciente de manera sostenible. Eso de alguna u otra manera se frenó en el 2022 por la coyuntura que se dio. Hay que tener en cuenta que las tasas de interés tuvieron un repunte importante y eso hizo de que especialmente los emisores hayan de alguna u otra manera pisado el freno, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, el 2022 no se caracterizó por muchas emisiones en primario. Y simplemente a modo de didáctica, hablemos de lo que es el mercado primario y de lo que es el mercado secundario. Siempre me dicen que la gente no necesariamente está muy familiarizada con lo que hace el mercado de capitales. Entonces, me permito aprovechar este espacio para, de alguna u otra manera, sencilla y básica, explicar qué es lo que hacemos. Ahora, lo que ocurre en el mercado de capitales es que un emisor, ya sea una empresa privada o una empresa pública, emite títulos de deuda. Hay diferentes instrumentos, también puede emitir acciones y sale al mercado a colocar en primario. ¿Qué significa en primario? Cuando el título sale por primera vez al mercado y un inversionista, vos, yo o una empresa, también puede ser una persona jurídica, no solamente una persona física, compra esos instrumentos. Esa es una operación en primario. Entonces directamente el inversionista compra del emisor y bueno, ese dinero pasa del inversionista al emisor y con eso el emisor puede de alguna u otra manera financiar sus actividades. Pero también está el mercado secundario. El título que compraste vos o que compré yo, lo vuelvo a vender. Vamos a suponer que yo compré un título a 8 años o a 10 años de plazo en primario. Pero a los 2 años quiero utilizar ese dinero para hacer otra inversión o para gastar el dinero, ¿verdad? Entonces busco una persona que me compre ese título en secundario. Entonces, para tener una idea, aproximadamente el 20-25% del movimiento que tiene la bolsa es en el mercado primario, nuevas emisiones. Pero el 75-80% restante en el mercado secundario, títulos que se compraron en primario y que se vuelven a vender. Y eso tiene un giro importante. Y eso es muy interesante porque el inversionista puede obtener como rendimiento de su dinero una tasa a largo plazo, pero salirse de ese título a corto plazo. O sea, yo estoy comprando un título a 8 o 10 años de plazo que tiene una tasa más alta y gracias a eso me veo beneficiado con una mayor renta, pero a los 2 años yo quiero salirme del título y vendí el título. Entonces, realmente estuve 2 años con ese título obteniendo un beneficio de una tasa a largo plazo. Entonces, de alguna u otra manera es más ventajoso para el inversionista. Entonces, como digo, volviendo a tu pregunta, lo que ocurrió en el 2022 es que las tasas subieron mucho. Entonces los emisores dijeron, no, yo no quiero emitir con estas tasas altas, voy a esperar un poquito. El mercado se siguió moviendo en secundario. O sea, nosotros seguimos teniendo un movimiento importante secundario
Y hablando de Hacienda, por ejemplo, Hacienda tenía un programa de emisión importante en el 2022. Al final de cuentas dijo, no, voy a parar porque las tasas están muy altas y yo prefiero endeudarle al Estado a una tasa menor. Entonces voy a buscar otras alternativas. Pero hay que tener en cuenta de que todo el movimiento que tiene Hacienda, Hacienda ya tenía títulos emitidos en el mercado bursátil. Y esos títulos se siguieron moviendo. O sea, por más de que Hacienda dejó de emitir en primario, nosotros tuvimos 7.8 billones, cerca de poco más de 1.000 millones de dólares de movimiento de títulos de Hacienda, de títulos que se habían emitido ya en el pasado, que fueron rotando de mano en mano, ¿verdad? Entonces, eso permite el mercado de capitales. Y este 2023 no solamente se ve caracterizado por también el aumento en el mercado secundario, o sea, los títulos que ya se emitieron años anteriores siguen girando, sino que también hay muchas emisiones en primario. Había hablado de la FD, había hablado de Hacienda, pero muchas empresas privadas, a diferencia de otras bolsas de la región, y esa es una ventaja, una fortaleza que tiene nuestra bolsa local, hay muchas empresas privadas que emiten en bolsa, y eso viene creciendo sostenidamente. El año pasado tuvimos un crecimiento de 60% de nuevos emisores, o sea, nuevas empresas que ven al mercado de capitales como una opción para financiar sus emprendimientos a mediano y largo plazo. Y hay que tener en cuenta que el mercado de capitales no es una competencia de la banca, sino un complemento. Y prueba de ello, creo que hay muchos bancos locales que tienen su propia casa de bolsa. Entonces, como digo, es complementario. Eduardo, el tema del aumento de la cantidad de emisores, esto se dio en el año 2020 en términos de que las empresas se registraron en la bolsa de valores, pero no necesariamente emitieron. Esto ya en el 2023 podría ir traduciéndose en un mayor nivel de emisiones en el mercado primario. Sí, el 2022 fue un año de nuevos registros y esos nuevos registros ya tienen emisiones inclusive este año. O sea, fue bastante rápido. Hace poco me preguntaron si la ventaja de entrar en el mercado de capitales era la rapidez. Y a fuerza de ser sincero, entrar al mercado de capitales tiene una barrera de entrada a nivel administrativo e inclusive te diría a nivel cultural. Voy a referirme a lo primero. A nivel administrativo hay ciertos procesos que uno tiene que cumplir, documentaciones que hay que presentar, hay una serie de requisitos para poder entrar al mercado de capital y eso lleva un tiempo, 5, 6, 7 meses aproximadamente. Si me preguntas si es rápido, es más lento de lo que a nosotros nos hubiese gustado. Pero bueno, es una realidad, estamos trabajando para poder disminuir ese plazo de ingreso. Hay trámites que se llevan adelante en la Comisión Nacional de Valores, que es el ente regulador, propias actividades que se hacen en la bolsa. Pero una vez que uno ingresa, a partir de ahí uno tiene la decisión de emitir o no emitir, que es un poco la pregunta que habías hecho, ¿verdad? Sí, en el 22 tuvimos muchas nuevas empresas, pero que esas nuevas empresas ya están emitiendo en el 23. O sea, parte del crecimiento que tuvimos en el 2023 ya se debe a esas nuevas empresas que se fueron registrando y que ya están emitiendo de alguna u otra manera para poder entender cómo funciona el proceso. Nosotros venimos haciendo un trabajo en los últimos años, o sea, la bolsa viene haciendo un trabajo en los últimos años conjuntamente con las casas de bolsa para que mayor cantidad de empresas entiendan que el mercado de capitales es una opción sumamente válida para financiar proyectos. Es una manera de crecer. El mercado de capitales tiene como una de sus características tasas competitivas, pero por otro lado, plazos acordes a planes de inversión. Uno puede emitir un bono con pago de intereses trimestrales, pero el capital al final, y el capital al final estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 10 años. O sea, ese es un producto que la banca no tiene. Como digo, hay otro producto que la banca tiene y nosotros no. Por eso que decimos que somos complementarios, ¿verdad? Entonces es interesante que el empresariado paraguayo pueda entender cómo funciona el mercado de capitales para que se dé cuenta de que hay ciertas características que de alguna u otra manera pueden beneficiar el día a día de su negocio. Nosotros como bolsa, una de las funciones que tenemos como bolsa es capacitarle a la gente. Nosotros tenemos un centro de estudios donde pasan entre 600 y 700 personas al año capacitándose desde lo más básico, desde cómo invertir en bolsa, hasta un diplomado que dura 4 o 5 meses de
que inclusive uno puede terminar siendo operador de bolsa, pero que de alguna otra manera hace un recorrido de todo lo que hacemos en el mercado de capitales. Y estamos apuntando mucho a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque son las personas que van a tomar decisiones dentro de 5, 7 o 10 años en las empresas. Es un trabajo largo, es sembrar para cosechar después, pero creo que es lo que estamos cosechando el día de hoy. Eduardo, si analizamos, por ejemplo, la cantidad de empresas e instituciones que están registradas en la bolsa de valores, que tienen emisiones o que están próximos a emitir, ¿cómo estamos en términos de diversidad de sectores de la economía? Entiendo que de un tiempo a esta parte se fueron sumando sectores que anteriormente no tenían participación en el mercado bursátil. Sí, una industria que se acercó mucho al mercado de capitales últimamente fue la industria inmobiliaria, por ejemplo, ¿verdad? Por su propia característica estamos hablando de plazos de mediano y largo plazo. O sea, el mercado inmobiliario es muy difícil recuperar la inversión en 2 o 3 o 5 años, como en el sector de servicios, por ejemplo, ¿verdad? La propia industria en sí, lo que es el sector industrial. O sea, también el sector industrial tiene una carga de inversión muy importante a nivel de infraestructura y cuyo periodo de repago es largo. Entonces, son industrias que se fueron acercando. Si bien es cierto, históricamente el sistema, la industria financiera fue una industria que utilizó mucho o que viene utilizando mucho el mercado de capitales. Muchos de los bancos, muchas empresas que financian electrodomésticos y demás, trabajan con el mercado de capitales porque es una opción interesante de obtención de recursos. Y como digo, históricamente son industrias que estuvieron muy cerca del mercado de capitales. Pero hoy, como bien decís, hay otras que se fueron sumando. Y si te diría hablar de dos grandes fenómenos, son la industria inmobiliaria y el sector industrial en sí. Que en los últimos años del Paraguay hubo un desarrollo importante, principalmente del sector industrial, principalmente del sector inmobiliario. Y bueno, y creo que el mercado de capitales fue un facilitador para que esos sectores obtengan recursos para poder cumplir con sus proyectos. Eduardo, si hablamos de tasas de interés, ¿en qué momento estamos actualmente? El año 2022 se caracterizó por las tasas altas. Esto posteriormente, por lo menos en términos de la tasa de política monetaria, se fue estabilizando y tiende a bajar próximamente. Pero en cuanto al mercado bursátil, ¿en qué momento del proceso estamos? Normalmente la curva de tasas, no es una pregunta fácil la que me haces, porque es como gente amiga que de repente te pregunta, ¿y cómo se va a comportar el dólar? Es muy difícil. Uno de repente lo que puede dar acá es una opinión muy personal y con riesgo de equivocarse, pero sí creemos que los indicadores muestran de que de alguna u otra manera las tasas se están estabilizando. Eh, las tasas subieron principalmente por la toma de medidas anticíclicas que de alguna u otra forma querían evitar que la inflación siga subiendo. Y bueno, y eso a nivel mundial se está calmando, se está estabilizando. Y nosotros creemos, o personalmente creo que en el segundo semestre del 2023 las tasas van a ir aflojando un poco más. Las tasas suben rápido, pero bajan despacio. Así funciona, ¿verdad? Entonces, difícilmente tenga una tendencia a la baja muy vertiginosa, ¿verdad? Esto yo creo que va a ser lento, pero sí creo que es importante la estabilidad. El año pasado lo que se veía era una volatilidad muy importante en lo que respecta a tasas, y cuando hay volatilidad todo el mundo se paraliza, que es lo que ocurrió con los emisores, ¿verdad? Entonces, la tasa está subiendo, hay mucho movimiento, voy a esperar nomás a ver qué pasa. Entonces, eso paró, ahí ya las aguas están un poco más calmas, entonces el emisor o los emisores, acá hay que tener en cuenta que uno se endeuda a largo plazo. O sea, el mercado de capitales es un mercado que, como dije anteriormente, se caracteriza por el largo plazo, por mediano y largo plazo. Entonces, las tasas que uno decide darle a un instrumento es una tasa que la va a pagar durante 8 o 10 años. Entonces es importante tratar de tener un panorama a largo plazo un poco más claro del que tuvimos en el 2022. Y eso se está empezando a dar. Respondiendo a la pregunta, creemos que para el segundo semestre las tasas van a ir disminuyendo, pero como digo, con una tendencia muy suave. Y bueno, sí, probablemente en el 2024 tengamos un año de
de tasas más convenientes para los emisores. No así para los inversionistas, pero bueno, no existe el mundo perfecto para todos, ¿verdad?